Buenas tardes con los que nos están siguiendo a través del Facebook de UGEL Virú. Esta tarde nuevamente está con nosotros el profesor Jaime Montes de la comunidad Ser Maestro, quien compartirá con nosotros la gestión de proyectos de aprendizajes. Con nosotros el profesor Jaime, bienvenido. Buenas tardes. A ver, un momento. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. ¿Podemos empezar? Sí, podemos empezar. Muchas gracias. Bien, colegas, qué gusto volverlos a mirar, a escribir y a escuchar. Hoy, el lunes hemos desarrollado una primera parte que tiene que ver con formular, ¿no? Muchos colegas, digamos, han preguntado por el Face, digamos, algunos elementos que han quedado todavía en duda, pero vamos a hacer una pequeña retroalimentación y a partir de eso vamos a desarrollar nuestro segundo tema, que es cómo diseño y cómo implemento mi proyecto de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, voy a en este momento compartir la pantalla. ¿Ya? Un momentito. No nos olvidemos que lo que hemos desarrollado el lunes es una metodología para desarrollar, para formular proyectos basado en competencias, porque el ordenador del proyecto es la competencia, ¿no? Es la competencia. Y entonces, a ver, ahora sí, voy a compartir, por favor, si me permiten. Listo. Ok. Voy a compartir todo esto. Listo. ¿Se nota? Sí, ¿Se nota la pantalla? sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, profesor. Entonces, vamos a recordar un poco qué hicimos el lunes, ¿no? Para, digamos, hilvanar y conectar con lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Rápidamente hemos hecho paso a paso cómo formulamos nuestro proyecto. Y entonces, lo ideal, hemos dicho que hay una competencia que el futuro, que la incertidumbre, la educación a distancia, ¿verdad? Y el mundo nos está reclamando, que es la capacidad de síntesis, ¿no? Ese es el primer elemento. Y otro elemento es la capacidad o desarrollar el pensamiento visual, el pensamiento computacional. Estos elementos nos exigen plantear en una hoja, muy sencillo, cómo formulo mi proyecto. Es decir, no estas formulaciones pues muy testamentales, no bien, bastante reflexivas, pero que no dicen al final muchas cosas. Entonces lo que hemos planteado aquí es un pequeño canvas, ¿no? Una pequeña conexión, una lógica detrás, no es un formato, es una lógica de trabajo que nos permite plantear de manera consistente la experiencia o el proyecto de aprendizaje o innovación. ¿Qué nos afectan? Ok, a ver, Dice, esta invitación es por Facebook. A ver, colegas. por favor, su micrófono, no vamos a poder, sino, profesora Gladys, por favor, profesora Liliana Silva. Ok, muchas gracias. Listo, muy bien. Y entonces tenemos, en primer lugar dijimos que la formulación de proyecto tiene que partir de un primer planteamiento, y es definir la competencia, ¿no? Definir la competencia por el cual yo voy a priorizar mi experiencia, ¿no? Esta priorización tiene dos elementos previos: identificar el interés y catalizarlo con lo que me demanda el currículo, ¿no? Entonces eso dijimos, competencia, y dimos unos varios ejemplos, ¿verdad? Luego, la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, el prototipo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a desarrollar, cómo pretendo desarrollar, ayudar, acompañar, a desafiar a mis estudiantes para el desarrollo de esa competencia? Y entonces hemos planteado la segunda pregunta, ¿cómo? ¿No? Y este prototipo tiene tres características mínimas, tiene otras adicionales. Este prototipo o estrategia que algunos le llaman, tiene que crearse, tiene que ser un producto de creación con las manos, concreto.
que a la vez tiene que ser aplicado. Es decir, lo que yo he creado, tengo que aplicarlo. Y lo que yo he aplicado, tengo que evaluarlo. ¿No? Ese círculo virtuoso genera, digamos, la atención de la más alta demanda cognitiva de la experiencia, ¿no? Ok, también dijimos que el prototipo desarrolla basado en competencias de soporte. Estas competencias de soporte tienen que ver con la lectura, con la oralidad y con la resolución de problemas de cantidad, ¿no? Tiene que estar de todas maneras en el desarrollo de competencias si queremos abordar experiencias complejas. Ya dijimos que el desarrollo de competencias requiere experiencias y desafíos complejos, ¿verdad? Ok. Después dijimos el por qué estoy desarrollando este proyecto, ¿no? Y aquí planteamos dos elementos básicos, ¿verdad? Uno, que es identificar el problema del contexto que quiero resolver y el potencial u oportunidad que voy a aprovechar para generar esta situación significativa, ¿no? Y finalmente, el para qué, ¿no? El para qué, que no es otra cosa que el propósito, que el desempeño de la competencia que he priorizado. Pero aquí tenemos que identificar, ¿no? Para construir esta propuesta de desempeño, porque es una formulación, todavía no es el desempeño final, es la propuesta de desempeño, ¿no? La evidencia de aprendizaje basada en la actuación, ¿no? La actitud, y la evidencia de aprendizaje basado en el producto o la producción. Estas dos evidencias conjugan y construyen, nos ayudan a plantear un primer desempeño preliminar, ¿ok? Y entonces, dijimos que 1 más 2, esta conjunción de 1 más 2 nos ayuda a proponer nuestro objetivo general, ¿no? Y A más B, que es evidencia, aprendizaje, actuación, y evidencia, prototipo y producto, nos permite plantear nuestro desempeño. ¿Ok? Eso es lo que más o menos hemos desarrollado el lunes. Hemos dado muchos ejemplos al respecto, ¿no? El video está grabado en el Facebook de la UGEL Virú, así que lo podemos revisar. Ok, ya tengo definido la competencia. Y entonces tengo que comprender la competencia. Y eso es lo que vamos a hacer, porque no es citar la competencia, escribir la competencia en el cuadro, hay que comprenderla, porque la competencia y sus capacidades tienen una lógica, o sea, tienen un sentido, no están planteados en el orden por casualidad. Digamos, el equipo técnico que ha pensado muy bien y lo ha planteado muy bien pensando en la experiencia, pensando en el proyecto, ¿no? No está pensado para la temática o cada capacidad no es un tema de clase, no es un tema de iniciación, no. El conjunto de capacidades es una experiencia y eso tenemos que tenerlo claro. La competencia, ¿verdad? Se desarrolla movilizando esas capacidades mínimamente y son básicas porque hay otras más que se suman, ¿no? No son las únicas. Pero el currículo prioriza esas capacidades que le da sentido, ¿verdad? Que afina, que construye el desarrollo de la competencia, ¿ya? No, cada capacidad, pues, ayer una profesora me decía de iniciar, yo tomo cada capacidad una sesión y a la semana hago la competencia, ¿no? Pero puede ser, pero si estas no se movilizan de manera holística, no estás desarrollando. Es muy difícil que puedas demostrar que estás desarrollando, porque no se puede segmentar y cortar las capacidades, ¿verdad? Entonces, eso es un primer momento. Ok, y entonces, colegas, a ver. Vamos a construir. Muy bien. Aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que ir es ir acá al currículum, porque el currículum, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Ok, vamos a buscar el currículum. Aquí está, ¿no? El currículum nacional. Voy aquí, ¿verdad? Voy a abrir el currículum. Todos, por favor, ya, abran el currículum, porque con eso vamos a trabajar, ¿no? Para tomar varios ejemplos, ¿no? Y me voy a la página 33, 34, donde están la lista de competencias y capacidades, ¿no?
Podemos trabajar con la 7, la 16, la 23, que son más fáciles, o si no, la 17, la 29, que son las más complejas. Entonces, pero vamos a elegir uno que son más afín a un proyecto de aprendizaje, ¿no? Digamos, a ver, está cargando. Ya. Entonces, mientras va cargando, lo que hoy vamos a desarrollar es la gestión del proyecto de aprendizaje, ¿no? La gestión del proyecto de aprendizaje. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y para eso, nuevamente, vamos a trabajar solo en una hoja. En una hoja está toda la gestión, todo el desarrollo del proyecto, ¿ya? Ojo, que para el viernes o el jueves, me parece, ¿no? ¿Es mañana o el viernes el siguiente taller? Es viernes, me parece, ¿no? O mañana. Vamos a desarrollar la evaluación formativa del proyecto. Ahora estamos en la gestión, ¿ya? Entonces vamos a ver si ya abrió el currículo. Ya está. Ok, nos vamos a la página 33. Edad de Cristo. Ya, no se olviden nunca. Página 33. Y estamos ingresando al currículo. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos un conjunto de capacidades, ¿verdad? Que plantea capacidades que hoy se han convertido, como hemos conversado el lunes, en capacidades mínimas y competencias mínimas. Pero aún así, siendo mínimas, es un gran desafío como país, ¿no? Porque ya con la pandemia, con la educación a distancia, se han generado otras demandas, ¿no? Por ejemplo, no está el pensamiento visual, la inteligencia social, el pensamiento computacional, ¿no? Qué sé yo, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, como lo planteo como competencia, ¿verdad? Hay que mirarlas, ¿no? Entonces, pero vamos a trabajar con las competencias del currículo, que todavía es una aspiración, es un desafío como país, ¿no? Ok, entonces, lo primero que debo decirles es que hay que comprender las competencias, ¿ok? Hay que comprender. Entonces, estas competencias, colegas, tienen un conjunto de capacidades que tienen una lógica de procesos. Si ustedes lo leen por separado, no tiene mucho sentido. Pero si lo leen holísticamente, o sea, lo leen de manera conectada, es decir, yo leo conectado estas capacidades, voy a comprender la experiencia. La experiencia está ahí, el proyecto está ahí. Pero a veces yo digo al profesor, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las secuencias? Bueno, no hay pasos y secuencias fijas, pero ¿qué ritmo, qué momentos puedo seguir para desarrollar la competencia? Pero ahí están las capacidades. Las capacidades tienen un orden de experiencia, ¿no? Las 26 de este 31 por lo menos tiene un orden secuencial, ¿no? Hay otras que tienen más anidadas, digamos, ¿no? Que hay que en la experiencia, ¿no? Pero la mayoría son secuenciales. Por ejemplo, este de acá, construye su identidad, ¿no? A ver, vamos a aquí, ok. Construye su identidad, es la competencia, ¿sí? Ok, y las capacidades, ok, muy bien, son 4. Son 4. Ok, muy bien, aquí está. Son 4. Vamos a ponerlo aquí, en este ritmo, ¿no? Cuando digo que está basado en procesos, ¿cuál es la lógica mínima, elemental de procesos, ¿no? O sea, hay procesos discontinuos, complejos, algorítmicos, sistémicos, recursivos, hay muchas maneras de mirar los procesos, ¿no? El proceso no solo es secuencial, pero el proceso secuencial es el más simple, que tiene un inicio, ¿verdad? Que tiene un inicio, tiene un nudo, ¿no? Un proceso nudo y una salida. Es lo elemental, ¿no? Que hay en los procesos, ¿no? O sea, la sesión, el proyecto, la clase, todo tiene un inicio, un nudo, una salida. El texto es un proceso elemental, el más simple. Pero así están organizadas la mayoría de las capacidades. Y entonces acá decimos, ok, si el proceso del desarrollo de la competencia son las capacidades, y entonces, ok, entonces tengo que organizarlas en función a eso.
¿Ya? Entonces yo digo, se valora a sí mismo, inicio, ¿no? Ok. Tenemos acá el nudo, autorregula y reflexiona, ¿no? Ok. Y la salida, vive su, ¿no? Su sexualidad. Lo que estoy diciendo es que voy a hacer un proyecto de aprendizaje basado en el enfoque de competencias. Eso quiere decir que en que me va a ordenar mis momentos son las capacidades de esa competencia. Aquí está, inicio, nudo, salida. ¿Ok? Muy bien. Vamos a insertarle una tabla. Ok. Muy bien, le vamos a aquí. Vamos a ver. ¿Ya? Muy sencillo. ¿Ya? No nos compliquemos. Hay personas que se compliquen esto de manera innecesaria. ¿Ya? Profesor, ¿cómo hago? ¿No? ¿Qué momentos? ¿Cómo lo voy a...? Ya está. Inicio, nudo y salida. Ok. Profesor, vamos con otro. Por supuesto, tenemos que hacer con otro. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir al currículum. Avanzamos, avanzamos. Por ejemplo, este. ¿Ok? Este que es el más sencillo. El 6. Crea proyectos desde lenguajes artísticos. Muy bien. Voy a copiar esto. ¿Ok? Muy bien. Acá, lo voy a ver. Ah, ya falta una fila para poner las competencias, ¿verdad? Ok, lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner de otro color para que se diferencie, ¿no? Ok. Este es de construye su identidad. ¿No? Ok, muy bien. Esto es inicio. Ok, entonces nos dicen que esta competencia tiene 3 capacidades. Acá, 3 capacidades. Ok, me voy aquí, ¿no? Me voy a copiar aquí, Ferita. Ok, estas 3 pues es muy fácil porque ya está distribuido, no tengo que analizarlo, pero si hay 5 o 6 sí tengo que analizar, ¿no? Entonces acá dice, explora, ok, aquí está, explora, ¿no? Aplica todo esto de aquí, ok, ok, muy bien, aplica, evalúa, está. Entonces, en esta competencia ya sé cómo va a ser la experiencia. Primero van a explorar, luego van a aplicar y luego van a evaluar. En la primera, primero se van a valorar a sí mismos, van a entrarse en sí, reflexionar sobre el ser, luego van a poner a prueba con los demás, autorregula emociones, van a reflexionar sobre esa experiencia y entonces están preparados para hablar de su sexualidad de manera consistente y no de manera impositiva, ¿no? Entonces creo que es muy importante la experiencia mirando así por procesos. Vamos, uno más, no hay problema, ¿ya? Vamos aquí, vamos uno este de acá que es más complejo, porque estamos hablando de alguien que tiene 6 capacidades, ¿no? Entonces no es muy sencillo eso, ¿no? 6 capacidades, ¿ok? Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿ok? Muy bien, ¿ya? Ok, muy bien, me voy aquí y me voy a copiar todas las capacidades, perfecto, ¿ok? Ya, voy a copiar todas las capacidades. Entonces aquí tengo 5, ¿no? Ok, muy bien, aquí está, aquí está. ¿Qué 5? ¿No? 5 son, ¿no? O 6, 6 son, 6. Ya, 6 son, ¿no? Qué abuso, Dios mío, ya, 6. ¿Y cómo organizo, profesor? Porque solo es inicio, nudo y salida. Bueno, miremos, eso es fácil. Ok, digo obtiene, buscan información, hace encuesta a los sabios, recoge información de la radio, de los periódicos, qué sé yo, ¿no? Ok, obtiene, ese es inicio. Ok, ¿y qué hace con esa información? Pregunta si le sirve, no le sirve, si lo utiliza, no lo utiliza, si lo comprende, no lo comprende. Ah, ¿dónde lo pongo? Es inicio. Ok, infiere, ¿no? Infiere. Ok, va aquí, ¿no? Ok, ya, muy bien. Y luego con esa información que ya lo comprende, que ya lo infiere, que ya lo organiza, ¿qué hace? ¿No? Ah, va a construir algo, va a haber un libro, una biblioteca, un tesoro de libro, qué sé yo, ¿no? Va a haber una mochila viajera, una carreta viajera, ¿no? Va a hacer, qué sé yo, un blog, lo que sea. ¿Qué va a hacer? Va a adecuar eso, ¿verdad? Va a adecuar.
eso que ha recogido, que ha comprendido, lo va a adecuar al prototipo que sea. Luego de eso viene utiliza. Ok, si adecua, si construye el libro, el gusano sabio, todas esas estrategias que hay, ¿verdad? De oralidad, ¿no? El pequeño poeta, ¿no? La tertulia infantil, todo eso que ha adecuado lo tiene que utilizar, o sea, tiene que servir para algo, pero sobre todo para expresar de distintas formas, ¿no? Porque de eso se trata. Ah, todavía sigue siendo el nudo. Y finalmente, después de eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Compartimos, ¿no? Porque reflexionamos, socializamos, ¿no? Con otras personas para poner a prueba lo que aprendí. Eso va en salida. Y finalmente reflexionamos, ¿verdad? Reflexionamos. Entonces aquí, colegas, ustedes tienen, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente tienen ahí 3 ejemplos. Cómo las capacidades en el currículum tenían un truco escondido ahí, nadie nos ha dicho, ¿por qué no nos han dicho? Yo me pregunto, ¿por qué no le han explicado así al profesor? ¿Por qué el profesor siempre me dice, ¿cómo hago proyecto de aprendizaje? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los momentos? Pero ahí están las capacidades. Esas son, ¿no? Entonces, bien, eso es primero, colegas, ¿ya? Ok, muy bien. Ojo, que no es la única manera de seleccionar las capacidades. Eso hay que decirlo, ¿no? Esta es la manera mucho más sencilla, mucho más aproximada a la realidad ahorita, porque no podemos hacer más, porque yo puedo iniciar del final, también, esta última idea lo puedo hacer, pero es más complejo, requiere de otros escenarios, requiere presencialidad. O sea, no es la única manera, ¿ya? Pero esa manera, como está seleccionado, se puede llevar a Ecuador de manera más sencilla, ¿no? Porque ya nos está ordenando en momentos, mirando el tiempo, mirando el proceso, ¿ya? Ok. Muy bien. Teniendo esto como ejemplo, entonces la gestión de aprendizaje, como yo ya elegí, ¿no? Yo ya elegí aquí mi competencia, ¿no? Ya tengo la competencia. Luego, entonces, ¿qué hago? La comprendo. O sea, lo organizo como estamos organizándolo ahora. ¿Ya? Ok. Muy bien. Listo. Ahora vamos a construir una tabla mágica. Esta tabla mágica nos va a mirar con una sola, ¿verdad? Con una sola concepto visual, nos va a ayudar a mirar la consistencia del desarrollo de la capacidad, ¿no? Ahora ya no estamos en la competencia, ya lo hemos definido. Ahora nos vamos a centrar a las capacidades. Ya hemos dicho cómo se define la competencia, que la competencia, cómo lo vamos a desarrollar, por qué lo estoy haciendo. Ya eso ya pasó, ya hemos formulado. Ahora nos vamos a centrar a las capacidades, es decir, tenemos que mirar cómo estas capacidades se van a desarrollar ahora. Ok, me queda claro que tengo que iniciar, que tengo que enfocarme y profundizar la competencia, pero ahora que las capacidades, ¿cómo otro triángulo? No, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es una pequeña tabla, ¿ya? Una pequeña tabla mágica, ¿ya? Una pequeña tabla mágica. Ok, muy bien. Una pequeña tabla mágica que nos permite ya mirar el proceso ya a más detalle. ¿Ya? Proceso, allá, uno menos. Ok, muy bien. Listo. Entonces este es el proceso. Inicio, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá. Ok, muy bien. Inicio, ¿ya? Inicio. Proceso nudo, ¿no? El nudo, ¿no? El nudo. Ok. Y estamos aquí con la salida.
¿Ya? Estamos trabajando con el proceso elemental. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Y entonces, revisando mucha literatura, mucha bibliografía, pero además observando mucha experiencia. Miren, los docentes peruanos ya innovan hace tiempo, hacen maravillas, los docentes mayores sobre todo, ¿no? Lo tienen claro, sino que como el sistema cambia, se tecnifica, lo que la experiencia te ha dado como sabiduría no se adapta, pues. Los innovadores verdaderos, profundos, no los innovadores técnicos, ¿ya? Sino esos innovadores sabios, que son la mayoría los mayores, ¿no? Por eso yo respeto siempre al maestro y a la maestra mayor, digamos, ¿no? Que no estará a veces actualizada en la técnica, pero eso va cambiando. O sea, no nadie está actualizado en esta acá, porque ahora en tecnología, ayer nomás, ya ha salido una plataforma que está superando al Zoom. O sea, ya están desactualizados ahorita, ya estamos desactualizados. O sea, ese no es el problema. El problema es la sabiduría. No todos. Nosotros, los jóvenes, aprendemos a ser sabios con el tiempo, pero hay mayores que ya su sabiduría, su experiencia, por eso en pedagogía la experiencia es fundamental, ¿no? La experiencia de relacionamiento que tiene con los estudiantes, sabe cómo identificar el interés con una mirada, ¿no? Con el tono de voz, sabe cómo romper un conflicto de manera asertiva, sabe cómo llevar gradualmente a cada uno de acuerdo a sus estilos. Eso lo hace la experiencia, eso nadie te enseña, o sea, eso nadie te entrena, eso es vocación, es como ser mamá. O sea, te pueden dar consejos de cómo tienes que tener cuidado para cuidar al hijo, ¿no? ¿Verdad? Pero ser mamá es algo que sale del corazón. Nadie te enseña a ser la mamá de tu hijo, ¿verdad? Cada uno tiene una manera de relacionarse. Y si tienen 3, 4 hijos, saben cómo amar, llevar, hacer crecer a todos por igual, ¿no? Y entonces, eso es algo que es sabio, ¿no? Y eso lo tenemos los maestros. Los maestros no somos cualquier profesional, no somos profesionales técnicos, olvídense, ¿eh? No somos profesionales, digamos, científicos, sobre todo somos profesionales sabios, que se centra en el afecto, en el amor, en el trato, en la persistencia de la esperanza, de la fe. Eso es importante, ¿no? Y eso te da la sabiduría. Y entonces, mira, cuando yo reviso las innovaciones, iba a las escuelas, ahora no se puede, pero cuando iba a ver las experiencias que muchos mayores no quieren concursar porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Y ya tienen reconocimiento, ¿no? Pero hacen maravillas dentro de su escuela. Entonces, lo identifico, converso con ellos y entonces voy recogiendo lecciones de ellos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lograste que tus niños sean autónomos, críticos? Mira, tienen al hablar mucha seguridad, ellos se sienten especiales, son bien asertivos. ¿Cómo logras eso? Porque eso es lo que evaluamos, no evaluamos si sabe matemáticas, si sabe comunicación, si sabe las partes de la planta, eso no se evalúa en competencias. Eso no es muy importante, ¿no? Sino cómo resuelve problemas, cómo reconfigura un fenómeno, cómo atiende la complejidad, cómo se relaciona con el diferente. Eso es lo que hay que mirar. Y eso un maestro sabio y sabia lo sabe hacer. Y entonces, mirando esas experiencias, 15 años ya visitando las escuelas en todo el Perú, entonces hemos identificado, y digo hemos porque es un equipo de trabajo donde están en todo nivel, desde que son docentes, directores, ministerio, cooperación internacional, de fuera, nos hemos juntado para decir, ok, a ver, ustedes expertos, que hemos conversado con expertos, ¿cuáles son estas mínimas experiencias que tiene que vivir, ¿verdad?, el estudiante para lograr desarrollar, ¿qué cosa? Las capacidades de la competencia. ¿Cuáles son? ¿Ok? Entonces, contrastando la literatura, contrastando la experiencia de los sabios y sabias maestras sobre todo, ¿no? Recogimos 8 momentos que el estudiante tiene que vivir si quieres tú asegurar cualquier competencia. Pero ojo, son 8 microexperiencias mínimas
porque hay otras también, pero sería muy largo, ¿no? Sería muy engorroso, y voy a explicar 8 que configuran el diseño de tu proyecto de aprendizaje. ¿Ok? Entonces yo lo llamo microexperiencias, porque esas experiencias son cruciales, ¿verdad? Es como en el matrimonio. Una experiencia es la experiencia del amor. Puede todo estar bien. Si no hay amor, no tiene mucho sentido la experiencia, ¿no? Ok, igual que el fútbol. Puedes tener todos los implementos, músculos, velocidad, pero si no tienes la habilidad, nada tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, puedes tener el mejor auto, ¿verdad? Última generación, pero si no sabes manejarlo, no tiene sentido. Entonces, estas microexperiencias es lo que le da casi la pimienta y la sal, ¿verdad? A la experiencia, ¿no? Entonces, bien, vamos con esto. Un primer elemento, colegas, es muy importante, lo dice la psicología positiva, la neurociencia, que podemos revisar, ¿no? La neuropedagogía, el socioconstructivismo también, ¿no? Nos hablan esa conexión de la emoción con el aprendizaje. Está más claro ahora que cuando nos emocionamos, aprendemos. ¿Y saben qué? Y si yo les pregunto ahora, ¿qué recuerdan de su primaria? Está lleno de emoción. Eso que ustedes recuerdan está lleno de emoción. El proyecto que ustedes van a hacer, si está lleno de emoción, no se van a olvidar. Más aún ahora, que este año nadie se va a olvidar. Tus alumnos van a contar a sus hijos, a sus nietos, que yo hacía clase por computadora. Tal vez en su época de los nietos ya no habrá computadora, pero yo utilizaba una máquina que le llamaban computadora. Había un programa que ya no existe, que se llama Zoom, y había WhatsApp, que ya hace años ya murió, ¿no? ¿Verdad? Que estaba conectado a las paredes, ahora no se utiliza cable, ¿no? Entonces yo utilizaba y hacía mi clase con mi profesora, y con mi profesor que ya, pues ya no está tampoco, ¿no? Entonces van a decir, ay, ¿y saben qué? Pero yo me recuerdo ese día que la profesora me hizo emocionar. Eso nunca te vas a olvidar. Y de eso se trata, colegas, cuando uno es maestro. No es terminar los temas, cumplir las rúbricas, cumplir. No, es emocionar a nuestros estudiantes. Y entonces la ciencia misma ya ha demostrado, ¿verdad? Cuando nos emocionamos positivamente, tenemos más más predisposición para aprender elementos complejos. Cuando nos apasionamos, nos salen las cosas, ¿verdad? Cuando nos convencemos, nos enamoramos de lo que estamos haciendo, todas nuestras competencias se activan. Y eso es importante. Entonces, pero esa emoción no sale de repente, ¿no? Esa emoción está cargado de inspiración. Y aquí viene el reto mayor. Es decir, que el docente tiene que lograr inspirar antes que emocionar. No es emocionar por emocionar. Le puedo contar un chiste. Los emociono, ¿verdad? Los asusto, como juego, los emociono. No, es inspirar. Y eso es lo más difícil, porque inspirar requiere, primero, ser honestos, que nos tengan respeto, ser consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos. O sea, inspiras, ¿verdad? Y entonces eso es importante en esta primera etapa. Inspira y emociona. ¿No? Inspira y emociona. Profesor, ¿cómo desarrollo las cosas? Primero inspira y emociona. ¿Ok? Eso es primero. Si no, olvídate del proyecto, haz tu clase y no pierdas tiempo. No los hagas cansar a los chicos. Si no los vas a inspirar y emocionar, haz tu clase nada más, tranquilo. No, ellos igual se van a inspirar y emocionar porque todo el tiempo aprenden, con o sin nosotros, ¿verdad? Pero aprenden cosas instintivas. Nosotros enseñamos, inspiramos, emocionamos para aprender elementos complejos. Por eso estamos nosotros. Hay elementos complejos que no se aprenden solo. Se necesitan del otro. Por eso somos personas, animales sociales. El relacionamiento nos ha salvado en este planeta y nos hace dominantes en este planeta. No debería ser, ¿no?
lo dominante debe ser la naturaleza, pero esta mirada antropomorfa hace que el ser humano, gracias al relacionamiento, o sea, la cultura, la comunidad y la ciencia, todo, somos lo que somos. Entonces, aprendemos con el otro. Entonces, inspira y emoción es un primer elemento, colegas, que tenemos que tener en cuenta. Y entonces yo leo a veces proyectos muy buenos, pero son insípidos, tristes. ¿En qué momento se emocionan, profesora? ¿En qué momento ellos desarrollan lo que tú me estás planteando? ¿Ah? Tienen que inspirar y emocionar. ¿Okay? Otro elemento, y aquí tenemos que mirar básicamente la pedagogía compleja, las bases de la pedagogía compleja, ¿no? Y la base del pensamiento complejo, de lo holístico y de toda la teoría sistémica, ¿verdad? Que en pedagogía, que en proyecto de aprendizaje, lo importante es pensar estratégicamente. Es pensar estratégicamente. ¿Qué quiero decir? Quien dice lo que se va a hacer, quien piensa lo que se va a hacer y cómo lo voy a hacer, no eres tú, docente, es tu estudiante. Si no, no sería un proyecto de aprendizaje. Si el proyecto de aprendizaje eres tú el que lo está pensando, planificando, haciendo, monitoreando, liderando, es tu proyecto, tú estás aprendiendo, tus estudiantes no. Tus estudiantes te están siguiendo, te están obedeciendo. Y eso no tiene nada que ver con las competencias. Es decir, tenemos que buscar, si tú lo inspiras y lo emocionas, ellos van a imaginar, visionar, construir. ¿Verdad? Es muy importante. Es una segunda microexperiencia. Yo le decía a un profesor de Aylaypampa, en las alturas de Conchucos, ¿no? Antes de Payasca, una profesora que en el ministerio habíamos identificado que durante 3 años seguidos sus niños tenían 100% en la S, 100%. Vamos a esa escuelita. ¿Qué está pasando en esa escuelita? Tal vez están inventando los exámenes. ¿Cómo es posible eso? Nos bromeábamos, ¿no? Vamos, llegué, ¿no? Y era una profesora, pues, humilde, ¿no? Muy de perfil bajo, ¿no? Y yo le decía, profesora, ¿qué hace usted para que tus niños, porque conversando tengan mucha iniciativa? Dios, ellos quieren hacer, ¿no? Y me decía, pues, justamente eso, profesor. Yo no decido las clases, ellos deciden las clases. Luego lo que ellos me dicen y lo que ellos imaginan, yo a partir con ellos ya organizo. Yo le doy ya algunas recomendaciones, sugerencias. Ah, ya. O sea, usted no tiene su plan. No, ¿por qué voy a tener mi plan yo? El plan es de los niños. Pero, profesor, no se preocupe. Yo acá tengo mi cuaderno para la UGEL, por si acaso, ¿no? O sea, si la UGEL viene, acá tengo mi sesión ya listita. Pero no lo desarrollo. Yo le digo a mis alumnos qué hay que hacer. Chicos, hoy día salió el sol. Vamos a ir al campo porque les gusta, profesor. Y ahí les planteo. Ok. Y les doy pistas y ellos me plantean. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, un día caminamos por la chacra y les dijo, ¿por qué en esta parte sí crecen las plantas y por qué en esta parte no crecen? Y estaban ahí. Les gustaría, decía, ¿no? Les gustaría conocer los tipos de tierra porque los hay. Tipos de piedra, tipos de esto. ¡Sí! Y a partir de eso, colegas, yo planteo mi sesión. Entonces a ellos yo les hago preguntar, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a buscar lámpara. ¿Dónde lo vamos a hacer? Allá hay de muchas piedras y allí hay cosas de barro. Ellos mismos planteaban. Eso me ha permitido a mí luego plantearle cosas muy complejas. Como por ejemplo, yo les analizo con ellos química, en proteínas y la química que compone una hoja, ¿no? Pero lo hacen luego de que ellos ya han construido toda la concepción de la comprensión de la naturaleza, ellos mismos han construido, y ahí entró lo disciplinar. No soy yo el que dice y llega, ok, chicos, hoy toca este tema, copien, ok, corten sus fichas. No, no es así, ellos plantean. Y eso científicamente está demostrado en muchos expertos ahora, ¿no? Pero habla de la pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico.
Revisen ustedes el pensamiento estratégico en la pedagogía. Googleen pensamiento estratégico en los niños, ¿ya? ¿Tenemos la capacidad de pensar estratégicamente? Sí, pero hay que desarrollarlo. ¿Ok? Muy bien. Listo, ya inspiré, ya lo emocioné, y ahora ellos plantean estratégicamente qué hacer. Muy bien. Y luego viene duda y problematiza. ¿Qué es esto de duda y problematiza? Duda y problematiza, colegas, es que si solo nos quedamos en el pensamiento estratégico, es decir, si solo le decimos cómo vamos a hacer, qué necesitamos, que son las preguntas claves, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Si solo nos quedamos ahí, sigue siendo una tarea. Se puede convertir en una tarea el proyecto de aprendizaje. El proyecto no es una tarea, no es una tarea. ¿Cómo hago que este proyecto se convierte, lo que a muchos les gusta esa palabra, significativo? O sea, que significa algo para ellos. ¿Ah? ¿Cómo hago para que esto se convierta en una experiencia de aprendizaje? Y aquí tenemos que mirar sobre todo la pedagogía crítica. Revise. Ya tiene muchas revisiones, ¿eh? Pedagogía compleja, pensamiento estratégico, pedagogía crítica, revísenlo, léanlo. Y por favor, si alguien quiere profundizar de eso, escríbanme, ¿ya? Yo investigo esos temas, ¿ya? Duda y problematiza. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver el duda problematiza aquí? Lo que pasa es que ¿dónde se cimenta el aprendizaje, verdad? Para toda la vida. Cuando yo estoy convencido de lo que hago, ¿verdad? Y lo argumento, lo defiendo, y discierno, y delibero, y me distancio de ciertas hipótesis, etc. Entonces, cuando duda y problematiza, ponen a prueba sus convicciones. ¿Cómo hago eso, profesor? Plantea una contradicción. No solo causal, no preguntas causales. Es decir, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿No? O sea, causal, ¿no? O sea, si hago esto, sucede esto, ¿no? Sino una contradicción. Y ponle en un lugar al otro a grupos de tus estudiantes, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿no? La más usada es cuáles son los más recomendables de tener hoy en día en la pandemia en la casa para que los niños, vamos a suponer ya, que los niños no se estresen, quieren seguir al parque, quieren desarrollar actividades lúdicas al aire libre, pero no pueden por la pandemia. Y algunos dicen, no sé si es cierto, pero que han comprado mascotas, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es mejor una mascota? ¿Un gato o un perro? Háganlo discutir a tus niños sobre eso. ¿Ya? No importa cuál es más importante, los dos son importantes, pero háganlo. ¿No? Ok. En la plaza de Virú, como hemos dicho el otro día, ¿no? Los ambulantes se han invadido, pero también el serenazgo lo está sacando. Algunos cumplen la ley, otros quieren sobrevivir porque no tienen dónde comer. ¿Dónde te ubicas, señor alumno? ¿La ley, imperio de la ley o sobrevivencia? ¿Dónde estás tú? Esa contradicción, la que muy bien Giroux, ¿no? McLaren habla de esta mirada dialéctica, de verdad, de la realidad, te permite liberarte, como dice Freire, ¿no? Liberarte, porque no estás obedeciendo, no te estás adoctrinando, no te estás amoldando, sino te estás diciendo, ¿verdad? Te estás haciendo disrupción, y dices, ok, no, un momento, uy, acá me ha complicado, voy por aquí, por este camino, o por este camino, ¿y por qué voy por este camino? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje, cuando hablamos de experiencia y de ese nivel, tiene que llevarnos siempre a la duda y tiene que llevarlo. Tal vez, colegas, no es importante porque he visto profesores, ¿no? Que me dicen, profesor, sí he llegado, mis chicos han debatido y no hemos llegado a una conclusión. No importa. Tú no estás evaluando un tema, si el tema es correcto o incorrecto. Tú estás poniendo a prueba su capacidad de argumentación, de pensamiento crítico. Eso observa, eso mira. Si el tema es importante, eso es relativo. Mira la competencia, no mira los temas.
Ah, ya, profesor. Sí, porque estoy preocupado porque no llegamos a una conclusión, a un acuerdo. No interesa. No interesa. Interesa si realmente pues es un debate de asamblea, de asociados, ¿no? Eso interesa en partidos políticos. Pero en el proceso de aprendizaje, quedarse con la incertidumbre es mejor. Quedarse con la duda es mejor que quedarse con la certeza. ¿Sí? Ok, muy bien. Luego tenemos esta parte, la llamamos inicio. Inspira, emociona, piensa estratégicamente. ¿Ok? Duda y problematiza. ¿Verdad? Ok. Luego viene el nudo, o sea, la parte más difícil, de más alta demanda cognitiva, ¿verdad? Para el estudiante, ¿no? Aquí está preparándose, ¿no? Está abriendo la mente, ¿no? Se está inspirado, ya tuvo iniciativas, lanzó sus ideas, ya debatió mucho su ego, ya, pues, no, ya se recuperó la autoestima, sienten confianza, él mismo es, ¿no? Entonces, pero ahora viene el momento de hacer, de construir, ¿no? Y aquí hablamos del nudo, y es el momento central, ¿no? Estamos hablando del prototipo, ¿se acuerdan? Aquí va el prototipo, ¿no? Ahí habíamos puesto la semana pasada, crea, aplica y evalúa. Ese es el prototipo. Y justamente son esos momentos claves que tiene que tener la experiencia. Crea, ¿no? Que crea, aplica y evalúa. No son las únicas, nuevamente, no son las únicas. Hay unos que le ponen reflexiona, simula, analiza, en fin, puedes ponerle más. Pero lo elemental, colegas, en el prototipado es crea, aplica y evalúa. Es lo mínimo. Menos ya no puede ver. Más sí puede ver, pero menos no. Yo ya debatí sobre ese asunto, ¿no? Digamos, ¿cómo puede ser crea y aplica? Porque la mayoría hace eso, crea y aplica. O sea, crea un herbario y expone el herbario. Ya está, ¿no? O sea, hay que evaluar lo que has hecho, ¿verdad? Entonces, crea nos permite, colegas, que el estudiante utiliza no solo ya hasta aquí, en la parte inicial, es decir, de aquí, utilizó la oralidad, la mirada, el temperamento, pero aquí, colegas, va a utilizar las manos, la psicomotricidad, el pensamiento lógico, ¿verdad? El algorítmico, todo eso, porque va a construir el modelamiento, el pensamiento visual, ¿no? Todo eso, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, aquí va a ser eso, ¿no? Ya, mucho habló ya en la primera etapa, ahora hay que crear, hay que hacer, observable, medible. Y entonces, por eso, en el nudo es el prototipo en sí, crea, aplica y evalúa, ¿no? Crea tiene que ser algo concreto. No puede ser algo abstracto, ¿verdad? Crea una investigación. No, eso no es nada, ¿no? ¿Ok? Crea un cubo mágico. Ok, muy bien. Veremos cómo te ayudes a la competencia. ¿Ok? ¿Cómo utilizas un cubo mágico? No solamente es un cubo mágico, no, no es un prototipo. Crea un cubo mágico matemático. Ah, ya. Crea. ¿Y cómo lo aplica? Resolviendo problemas matemáticos, ese cubo. Ah, ahora sí. Ok, es un prototipo. Muy bien, ¿no? Y evalúa. Es decir, funciona, se identifica con los niños, digamos, también lo pueden utilizar, es infalible los cálculos que hace y ahí evalúa. ¿Lo puedo corregir? Lo corrijo, retorno y recreo, reaplico, reevalúa, recreo. Ese círculo de ida y vuelta con mi prototipo, lo que hoy llaman en el mundo laboratorio pedagógico, ¿verdad? Experimento, ¿no? Y ahí se aplica pues, todas estas metodologías que ya sabemos, el ABS, el ABP, el análisis de caso, todos esos elementos se aplican justamente en este círculo virtuoso, ¿no? De crear, aplicar y evaluar, ¿no? Okay. Entonces, ahí es crea, aplica y evalúa. Luego viene la salida, ¿no? La salida.
Y sí, ya, ok, ya terminé como prototipo, ¿no? Ya me emocioné, ya organicé, busqué, hice todo, ¿no? Ya debatí, ya estoy convencido de lo que voy a hacer. He creado, lo he puesto a prueba y he reflexionado y evaluado. Ok, ahora viene otro momento que llama reflexión, ¿no? Es lo que algunos llaman la metacognición, pero es más que eso, ¿eh? No es solo metacognición, ¿no? También reflexión ética. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué me sirve todo lo que hice? ¿Qué soluciono yo? Y esta reflexión tiene que ayudarnos a mirar qué cosa, los problemas de mundo, los problemas de país. ¿Y de dónde saco los problemas? ¿De dónde creen que salen los problemas para analizar el día a día en las clases? Ahí está en el currículum. Nos está diciendo. Hay 7 problemas que tenemos que abordar en la cotidianidad. Y esos 7 problemas son los 7 enfoques. Por eso dice transversaliza. Es decir, mira estos problemas para tu práctica pedagógica. Eso tienes que hacer. O sea, ¿cómo este prototipo me ayuda a que los niños sean menos violentos con las niñas? ¿Cómo este prototipo me ayuda a que las familias sean más conscientes a nivel ecológico y medioambiental? ¿Cómo este prototipo me ayuda a que la gente tenga más derechos, que sea más justo mi entorno? Eso te tiene que servir, porque si hacemos prototipos solo didáctico, ¿no? Didáctica por didáctica, ¿no? Para ensayar y entrenar, para que hable bien, para que sume bien, para que lea rápido, para que resuelva rápido, o sea, nada que ver con las competencias. Eso no se entrena, las competencias no se entrenan, las competencias fluyen desde dentro. Pero cuando fluye hasta dentro, no te olvides que lo que dice el currículo, ¿no? Es pertinente y ético. O sea, desarrolla capacidades, ¿no? Moviliza y todo ese concepto de competencia, pero al final dice 2 palabras claves que tiene que ser pertinente y ético. A eso va la reflexión, no solo metacognitivo. No, ese proceso complejo de la metacognición, sí, no solo eso. También viene cómo yo irradio a la sociedad, transformo la sociedad, transformo mi entorno y cómo yo me siento. Decimos cada rato, ¿no? La competencia tiene 3 dimensiones: lo afectivo, lo social y lo cognitivo. No solo cognitivo, ¿ok? Entonces es muy importante reflexionar lo que hemos hecho con nuestros colegas. Finalmente, evalúa, ¿no? Perdón, socializa. Es decir, compartir lo que hemos hecho. ¿Por qué se comparte? ¿Por qué se irradia? Porque el aprendizaje mayor es cuando enseñas. Uno aprende lo que enseña. Y eso es muy importante, porque creo que muchas obras maestras a nivel pedagógico, y eso he encontrado en cientos de innovadores, se quedan en el aula y no permiten a sus estudiantes explicar la experiencia a otro aula, a sus padres, afuera, quien sea. Cuando se pierde una oportunidad, es decir, cuando tú aprendes enseñando, eso queda para toda la vida, ¿no? Es muy importante. Y entonces, colegas, tenemos 8 momentos, 8 microexperiencias que el proyecto tiene que seguir. Si queremos hacer proyecto basado en competencias, ojo, profesor, es muy complejo, yo hago mi tema, ya, pues hágalo, pues es tu proyecto basado en la disciplina, ¿verdad? ¿No? Entonces, hazlo, ¿no? Y eso no te pide el currículum, ¿no? No te dice el currículum eso, ¿no? El currículo te dice que tienes que abordar situaciones complejas, sí lo dice, situaciones complejas, ¿no? Y los proyectos te permiten caminar, transitar esas situaciones complejas que responden ¿a qué? A la movilización de las capacidades de la competencia. Ok, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar esta de acá. A ver, ¿cuál tomamos? ¿Cuál tomamos? ¿Cuál de las 3? Ya, esto de acá. Ya, esto de acá. Muy bien. Entonces, este es inicio, ¿verdad? Este es inicio. A ver, este es inicio, esto es nudo y este es salida. ¿Ok? Entonces lo voy aquí, obtiene, infiere, es inicio, ¿no? Es inicio. O sea, pongo, perdón.
acá, muy bien. Aquí está. Las dos competencias de inicio van a inicio, pues, ¿no? Okay. Después tengo dos competencias de nudo. Aquí está. A ver, lo voy a combinar para que no tenga problemas. Copiar. De nudo. Ok. Ok. Y tienes después las capacidades, perdón, ¿ya? Capacidades de inicio, capacidades de nudo o de proceso nudo, y tienes la de salida. Vamos a hacer un ejemplo con el más complejo, ¿no? Qué valiente soy. Después, ya no sé cómo salir de esto, ¿no? Sí, me emociono a veces y a veces no sé cómo salir, pero vamos a ver. Ok, muy bien, ¿no? Ok, muy bien. Ya está. ¡Listo! Muy bien, aquí lo vamos a ver esto también, vamos a checar un poco. Perfecto. Perdón. Listo, muy bien. Ok. Aquí están las actividades. Ok. Y aquí están, ¿qué cosa? Están las capacidades. Yo ya prioricé la competencia, ¿no? Y eso ya pasamos, ¿verdad? Ya identifiqué las capacidades. Y lo he ordenado según la experiencia, ¿no? Aquí está la experiencia, ¿sí? ¿Ok? Ok, aquí está estas primeras capacidades que va a responder. Y entonces aquí, colegio, tenemos un lente. Tenemos un lente porque con un ojo vamos a mirar las capacidades y con el otro ojo las microexperiencias. ¿Qué es lo que estamos planteando con este cuadrado? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí está cómo. ¿Qué quiero lograr? Aquí está qué quiero lograr. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? Y aquí nomás puedo ver 3 sesiones, 8 sesiones, eso va a depender de ti, ¿no? De ti. No depende de un esquema, de una norma, no, es de ti. Depende de la actividad y el prototipo que vas a aplicar. Si la actividad es de baja intensidad y un prototipo sumamente simple, puede ser una mañana esto, pero no estás desarrollando competencias integralmente, ¿no? La estás movilizando, pues, de manera inicial, ¿no? No profundamente. Ok. Y entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Listo. Tenemos toda la competencia, vamos a copiar el nombre de la competencia para acá, oralidad, ¿no? Es oral, se comunica oralmente en su lengua materna. Esta es la competencia, ¿ok? Esta es la competencia. Más o menos es así, ¿ya? Ok, vamos a hacer aquí. Está. Es una casita, ¿no? Bueno, aquí está el qué, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y dónde está el cómo? ¿Dónde creen que está el cómo? ¿Ah? Este es el cómo, todo este es el cómo, ¿ya? Todo este es el cómo. Aquí está el gran cómo, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a hacer entonces, tenemos, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿ya? Ok, muy bien. Okay. Inspira y emociona, piensa estratégicamente y duda. Obtiene información, textos orales, infiere, interpreta. Ok, ¿qué proyecto podemos realizar teniendo estas dos variables? ¿No? Ya está casi, más o menos, ¿no? Pero necesito las actividades. Y en el proyecto de aprendizaje, colegas, son preguntas. No hay que detallar al grano cuáles son las actividades. Algunas cosas sí, para entender un poco, para que el estudiante entienda, ¿no? Porque el estudiante tiene que entender un poco la experiencia. Pero no es necesario que detallemos todo, no, eso es para sistematización, ya, esa es otra cosa.
Pero primero planteemos cómo va a ser el diseño de la experiencia. Y aquí hay que plantearnos preguntas, ¿no? Sobre todo, preguntas. Ok, vamos a ejemplificar con una experiencia que tuve en Pasco. Le vamos a poner un título, ¿ya? Le vamos a poner un título con esta competencia, ¿ya? Esta competencia, recuerdo una que se llama Kami. Buscan ustedes esto en internet, ¿ya? El Kamishibai. El Kamishibai, hay un libro que escribí sobre cómo desarrollar Kamishibai andino, ¿ya? Con producciones de los niños hace 10 años. Ustedes lo pueden encontrar. Si no lo tienen, lo paso el PDF, ¿ya? Kamishibai. Ese es mi prototipo. Kamishibai. ¿Qué es Kamishibai? A ver, les cuento. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses entraron en una crisis terrible porque la mayoría de los docentes, ¿ok? Casi todos los docentes habían muerto en la guerra, o estaban heridos, o ya no podían enseñar. Y había ciudades enteras destruidas donde solamente había niños y ancianos. Todos los jóvenes y adultos menores de 40, menores de 50, habían fallecido en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una tradición en Japón, así como en el Ande, que es transmitir de manera oral las costumbres de su pueblo, las historias de su pueblo, las leyendas de su pueblo. Igual que aquí en el Perú, las tradiciones, el mayordomo, el mayoral, el juez, qué sé yo, en las fiestas populares religiosas, son lo que transmite oralmente al siguiente mayordomo y a sus hijos. El juez del agua, por ejemplo, en Corongo, son los papás que enseñan a los hijos, pero no hay un manual, no hay escrito ahí, es verbal. Es muy rico porque a eso la UNESCO le llaman patrimonio inmaterial de la humanidad. Inmaterial, ¿no? Porque está en la gente, pero no está en los ojos. Y entonces el Kamishibai salvó a Japón, salvó su historia, porque todas sus bibliotecas también fueron quemadas. ¿Y qué es el Kamishibai? El Kamishibai es un cuadrado de madera, ¿no? ¿Ok? Vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar, porque si no, no me gusta teorizar. Vamos solamente para explicar, ¿no? Vamos a poner Kamishibai, ¿no? Okay. ¿Ya? Kamishibai. Vamos a buscar, vamos a copiar uno, ¿ya? Ya, este me gusta, este Kamishibai, lo máximo, ¿ya? Y ya, ok. Yo tengo ahí un Kamishibai de recuerdo, ¿no? Perdón, ya. Okay. Eso es, ¿ya? El Kamishibai. A ver, vamos a copiar. Aquí se podrá copiar. No quiere. Ok, copiar, guardar imagen, ¿no? Ok, muy bien, ahí estoy yo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien. Y entonces, ese es el Kamishibai, esto de acá. ¿Ya? Este de acá. Vamos a cargar acá. Que es una herramienta que te permite contar cuentos. Pero no es cualquier herramienta, ¿eh? Ojo, ¿eh? No es que ahí está, ¿eh? Es el Kamishibai, ¿ves? Okay. ¿Cómo funciona? Por el Kamishibai pasa las hojas, ¿no? De la historia por partes, por secuencias. Y detrás de las hojas está el relato, los personajes. Detrás del Kamishibai siempre hay personas haciendo y actuando, sobre todo manejando las voces, ¿no? Ok, entonces vamos a utilizar este prototipo para desarrollar un proyecto, ¿ok? Ok, muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer el Kamishibai. El Kamishibai
maneja lo que se llama los 4 planos. Es decir, tienes una hoja, divídela en 4, dile a tus niños que te cuenten una historia o lo que le contó sus papás y hazle dibujar en 4 partes la historia, ¿no? Entonces, cuando le haces dibujar en 4 partes la historia, el niño está aprendiendo a secuenciar. Cuando aprende a secuenciar, va a aprender a relacionar entre secuencias. Si relaciona entre secuencias y distingue la secuencia, no importa el orden, está analizando. Si te describe, no importa el orden, relacionando, está infiriendo. Si está infiriendo y a la vez está interpretando, está comprendiendo. O sea, el Kamishibai te permite generar comprensión de las historias de manera oral. Es bien interesante. ¿Ya? Ok. Y entonces para desarrollar este Kamishibai, ¿qué hago? Yo mismo cuento la historia de cómo llegué a Lima. Cuento una historia. Mi llegada a Lima ha sido muy triste y entonces, bueno, pues, ¿no? Los emociono, los inspiro. Y luego, ¿ok? Lo tengo ahí, ¿ya? Lo tengo ahí esa historia porque lo voy a utilizar después. Pero les cuento una historia, ¿no? Y cómo era de su edad. A los niños les gusta mucho que les cuentes historias de su edad. Entonces, justo, si soy primaria, le cuento esa historia. Si soy de secundaria, le cuento cómo me enamoré en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que les gusta ponerse, ¿verdad?, en tiempo con el otro. Y entonces, muy importante. Ok, ¿cómo llegué al Lima? Ok. Este va a ser mi acto de inspiración, ¿no? Mi acto de inspiración. Hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Esta parte no se moviliza necesariamente una capacidad, se moviliza el corazón. Así que no le vamos a poner la capacidad. Y entonces llega a pensar estratégicamente y le voy a preguntar a los niños, ¿no? ¿Les gustaría, verdad, contar a ustedes una historia familiar o una historia de sus padres cuando eran niños? Los estoy preguntando. Y me dirán, sí, no, mejor de la mamá, mejor del abuelo, mejor yo de mí mismo, qué sé yo. Y a partir de eso, les digo, ¿no? A ver, está muy grande estas letras. Y a partir de ellos les ayudo a plantear, ¿no? Las preguntas claves. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a investigar, no? ¿Qué vamos a investigar, no? ¿Ok? Eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Ok? Ya, preguntas claves del pensamiento estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a investigar? ¿Cómo vamos a organizar? Y a partir de eso, digamos, ellos, ¿qué hacen? Recolectan. Una acción clave, recolectan historias testimoniales de quienes, de sus padres, cuando eran niños. Sobre todo, ¿verdad? Una anécdota, ¿no? Y a los papás, pues, nos encanta, ¿no? Por lo menos a mí y a mi papá nos encanta contar nuestras historias, ¿no? A veces, pues, lo adornamos, ¿no? Lo exageramos para parecernos héroes, ¿no? Entonces, pero sirve la historia, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? No nos podemos engañar, papás, sobre todo cuando estamos con nuestras hijas, ¿no? ¿no? Ya un poco más salvamos el mundo, ¿no? Entonces, bien interesante estas anécdotas, o nos victimizamos, ¿no? Pobre de mí, ¿no? Pero importante recoger esas historias, ¿no? Anécdotas, ¿ok? Entonces, esto cuando digo recolecta, están obteniendo información de textos orales. Están recogiendo, ¿verdad? Están recogiendo, están entrevistando, están escuchando, están grabando, qué sé yo. Eso cada uno lo decidirá, pero tiene que tener la historia, ¿ya? Ok. Luego, los tengo que hacer dudar y problematizar. Yo ya tengo, cada uno tiene su historia. Yo también tengo mi historia y ya la conté.
Y entonces a todos los niños les digo, bueno, pues con niñas y niñas, les digo, los tengo que un poco generar, ver una situación conflictuada para que ellos defiendan, ¿verdad?, su experiencia. Y entonces les voy a decir, ok, si ustedes, hay varias ahí, ¿no? Lo que vamos a poner, a ver, ¿cuál de las historias, a ver, perdón, la historia de sus padres, ¿verdad? Las historias de sus padres son mejores son mejores que las historias, que sus historias, ¿no? Ya, ese es uno. Esas historias que ustedes han recogido son mejores en el sentido de que son más impactantes, son más románticas, son más peligrosas, en ese sentido, ¿ya? De mejor, que de sus padres. Los conflictúas, vas a decir, no, no creo, no sé, no, de mi papá, no sé, yo nunca viví. Bueno, y empiezan a conversar, ¿no? Ok. ¿Qué hubieras hecho? Ya, acá nuevamente. ¿Qué hubieras, no? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras? A ver, a ver, va una pregunta más simple, ¿ya? Disculpen, vamos construyendo. ¿Cuál hubiera sido tu reacción si tú eres el protagonista de la historia de tu papá? ¿Ah? Ya, eso es, ¿no? ¿Okay? ¿Qué está haciendo aquí? Está infiriendo e interpretando, porque no solamente está ordenando la información, tiene que deliberar, discutir, compartir estos elementos, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces empieza el prototipo, porque lo que tenemos que hacer que estas historias se convierten en un Kamishibai, es decir, en historias secuenciadas, ordenadas de manera, ¿no? Digamos, de manera consistente para contarla a la comunidad. Y eso es muy difícil, colegas, porque cuando ustedes ahora retornan con sus hijos o sus hijas, cuenten una historia muy corta, de 1 minuto. Hay una prueba que hice alguna vez a universitarios, ¿no? Y le conté una historia muy sencilla y les dije, dibújanme en 4 partes esta historia que les acabo de contar. Algunos no lo pueden hacer. Y entonces es bien difícil que una persona, si no secuencia una historia tan sencilla, no le pidamos que comprenda un texto, que analice un texto. No le demos un texto complejo y luego planteémoslo hipótesis. No lo va a hacer. Ese es el gran problema. Entienden, pero no comprenden, ¿verdad? Leen rápido, leen bonito, pero no comprenden. Cuéntale una historia muy simple, que ustedes, a propósito, lo han puesto 4 partes, pero no los hagan notar, ¿no? Y díganle que les dibuja en 4 partes. Y si hay 4 personas en familia, cuenten la historia, la misma historia a todos, y que en ese momento dibujen, y ninguno se va a parecer. O tal vez si todos se parecen, o tal vez uno sí y uno está pues fuera de foco. Lo que digo es que la secuenciación es un primer elemento que tenemos que identificar para la comprensión, ¿no? Y entonces adecuar una historia en momentos, en fases, no es una tarea fácil para el estudiante, no es un proceso fácil, porque es un momento de abstracción, de simbolización y de codificación y de relación entre ellas para interpretar un momento de una historia. Y entonces llegamos al momento de crear. ¿Qué creamos aquí? ¿Ok? ¿Qué vamos a crear? El Kamishibai. Y el Kamishibai primero es, un primer paso del Kamishibai es, ordenar la información con identificando secuencias
lógicas, ¿verdad? Ok. Bien. Porque los niños o los adolescentes, cuando nos cuentan una historia, pues se parecen a Cortázar, ¿no? Cortázar inicia de una manera, se va al final, después se va, retorna al medio, retorna al principio, pues es un algoritmo sus novelas. Bueno, en realidad no es que son Cortázar los niños y adolescentes, sino que a veces van elucubrando ideas y van sumando de manera desordenada a veces una idea. Y entonces, a veces no, a veces los estudiantes nos sorprenden y lo hacen muy ordenado, ¿verdad? Secuencialmente, lógicamente secuencial, la historia, ¿no? Entonces, primero identifiquemos si tiene una lógica la historia, ¿no? ¿Ok? Tiene una ruta la historia, ¿no? Más allá si tiene momentos de suspenso, qué sé yo, ¿no? Ok. Y luego es secuenciar, ¿no? Secuenciar a través de dibujos. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Primero los dibujos. Luego asignar textos. Textos a los dibujos. Esta parte me gusta, me encanta. Y los hago con los profesores. Estoy en el taller y digamos, si les cuento una historia, yo utilizo una historia que se llama El oso hermoso. Es bien rápido, ¿eh? El oso hermoso vive en un árbol frondoso. Se fue a comer al río, harto pescado. Volvió al árbol y no estaba. ¿Qué había pasado? El leñador se lo había llevado. Eso en 4 partes. La tercera parte, todo el mundo se equivoca. Esa historia tiene 4 partes, ¿ya? Y entonces todo el mundo empieza a dibujar, ¿no? El oso con el árbol, el oso triste, el oso con el río, ya son 4. Y el leñador, ya empiezan a ordenar. Luego de hacer esa secuencia, les digo, ok, ya tienen sus 4, ok, ya hemos desarrollado los 4 partes. Pónganle textos. Y lo que va a ocurrir aquí, colega, cuando asignan textos a los dibujos, háganlo, por favor, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En una primera etapa, la mayoría, ¿verdad? La mayoría va a hablar en tercera persona. Puede ser que no, ya algunos, pero a mí me ha tocado, digamos, siempre, que cuando ponen el texto es como si fueran narradores de cuentos. El oso estaba así, ¿no? El oso bajó. No se sienten osos. O sea, no están dentro de la historia. Están fuera de la historia. Entonces, cuando a los estudiantes le decimos, pero tú tienes que entrar a la historia, tienes que sentirte oso, tienes que sentirte parte de la historia. Cuenta en primera persona, porque es la única manera que tú vayas entendiendo y sintiendo la historia. Porque comprensión es movilizar el ser para movilizar la comprensión. No es describir la historia, sino es pensar, sentir la historia. Y entonces hacemos asignar, y está muy bien que asignen en tercera persona, porque necesitamos un relato en tercera, ¿verdad? ¿Ok? El oso baja del árbol, ¿no? Y aparte puedo yo añadirle, y de pronto el oso dijo, ok, entonces le asigno textos, le asigno diálogos, ¿no? Le asigno diálogos, tanto en primera persona, ¿verdad? Como en tercera persona, ¿no? Primera y tercera. Ok, ya le asigné el diálogo, ¿no? Y entonces ya tenemos historia. Tenemos por lo menos 4 cartulinas con historia. Y detrás están los textos, ¿ok? Y en fin, podemos seguir, ¿ya? Pero está ahí, hay formatos de Kamishibai. ¿Cómo aplico? Aplico básicamente exponiendo la historia, en este caso, en la pandemia, a mi familia, ¿no? Digamos, cuentan la historia en una tertulia familiar. Lo aplica, utiliza, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo evalúa? ¿Verdad? Dialogan en familia sobre el impacto, ¿no? Y el impacto de la historia, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron, ¿no? ¿Qué hay que mejorar, no? O sea, ¿qué hay que mejorar, no? ¿Ok?
etcétera, etcétera. Evalúo todo esto, evalúo la experiencia. ¿Ok? Muy bien. Y entonces con esto, colegas, a ver, adecua, organiza y desarrolla la idea de forma coherente, claro, porque estoy secuenciando, estoy asignando textos, esta historia que lo recogí, lo estoy enviando. Cuenta la historia en una tertulia familiar y lo evalúa, o sea, utiliza recursos verbal, por supuesto, pues, ¿no? Va a decir, pero ¿por qué no te gustó? Y si hago esto, y si yo actúo, en todo, ¿no? Digamos. Además que en el Kamishibai puedes utilizar efectos con la voz, ¿no? Había una vez un oso, aparece el dibujo, y el oso dijo, y vino un rayo, ¿no? Etcétera, etcétera. Los adolescentes son lo máximo y los niños. ¿Se puede hacer eso inicial? Claro que sí, claro que sí. Vayan, vayan, descarguen ahí los libros, ahí hay hasta de inicial, hasta adulto mayor. El Kamishibai es muy poderoso, ¿ya? Ok, muy bien. Luego viene reflexión, ¿no? Y tiene que ver con interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer un webinar de historias familiares con el Kamishibai, ¿no? ¿Ok? Un webinar en mi Face, yo lo voy ¿verdad? Que lo voy a, cada uno va un webinar, pero debatido, opinado entre ellos y después a través de las redes, qué sé yo, y la familia lo va a ver, etcétera, etcétera. Y finalmente lo socializa. ¿Qué van a hacer? Un álbum virtual de las historias para, ¿verdad? Un álbum virtual de la historia. No van a hacer como un álbum, todo eso se convierte en una galería donde un profesor, si quiere hacer cuentos desde los niños, puede descargar, ¿no? Ok. Muy bien, un álbum de historias, pero, ojo, historias acompañado de audios reflexivos de los estudiantes sobre su experiencia. No es cualquier álbum, ¿no? Sino sobre todo, ok, acompañado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero lograr en este momento es que reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto oral, ¿no? ¿Qué me pareció? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿No? Ok, colegas. Y aquí está cómo gestiono, ¿verdad? ¿Cómo gestiono? Comprendo primero, cuando yo gestiono el proyecto de aprendizaje, tengo que comprender la lógica, cómo está ordenado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Las capacidades. Y a partir de eso, ¿no? A partir de eso, ¿no? Yo luego voy ordenando mis actividades, creando mis actividades y mis estrategias con dos lentes. En primer lugar, asegurando estas microexperiencias claves para el desarrollo de la competencia, pero a la vez que estas actividades tienen que responder a las capacidades de la competencia priorizada. ¿Ok? En la evaluación formativa, no sé si es mañana o el viernes, lo que vamos a desarrollar es cómo se identifica evidencias de aprendizaje de esta experiencia. ¿Cómo hago mi desempeño y mis rúbricas para que esta experiencia realmente se muestre logros en la competencia? Puedo demostrar y explicar y hacer mi informe. ¿Ok? Bien, colegas. Hasta aquí esta parte y entonces abro el diálogo y las preguntas para este momento. Muchas gracias, colegas. A ver, miramos el Face. Creo que hay preguntas ahí. Todavía no hay. Okay. ¿Algunas preguntas, colegas? Bien, ¿puedo preguntar? Sí, profesor, adelante. Buenas. Buenas tardes a todos.
Si bien es cierto que ahora se trabaja por competencias, ¿no? Y los proyectos son los más adecuados para esto, ¿no? Porque se articula las áreas que estamos trabajando, ¿no? La pregunta va, es como dicen, no es tan riguroso también, porque algunos profesores piensan que trabajar un proyecto es ponerlo todas las áreas, ¿no? Y no es así, solamente algunas áreas, ¿no? Es agrupar las áreas que más se adaptan, como dijo el ponente, ¿no? Al trabajo de las competencias que yo quiero desarrollar, ¿no? Especialmente las básicas que quiere el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces, eso quisiera que me podría afianzar la idea, ¿no? Porque el profesor dice, no, yo quiero trabajar 5 profesores, pero si no se adaptan, ¿no? Al tema que yo quiero desarrollar, ¿no? Entonces tiene que juntar solamente las áreas que se adecúan, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bien, gracias, profesor. A ver, ahí lo primero que debo decir es que las competencias no pertenecen a ningún área, ¿no? Que tiene un énfasis, sí. Eso es primero, ¿no? Las competencias pertenecen a las personas, ¿no? Las competencias cruzan todas las áreas siempre, todas las áreas. El problema es saberlas identificar. ¿Y dónde identificamos? Ahí hay dos caminos. Un camino que es muy engorroso es que a veces los profesores hacen una actividad por área. O sea, la misma competencia, pero cada área tiene su actividad. Y eso es complicado porque estresas y agotas al estudiante, ¿no? Digamos, 4 actividades simultáneas o 2 actividades simultáneas para una sola competencia, porque digamos, el proyecto está persiguiendo, ¿verdad?, el desarrollo de la competencia. El otro camino que toman es que focalizan la competencia por área, ¿no? Digamos, por ejemplo, las primeras, la 1, la 2, personal social, la 7, la 13, CTA, la E, el 29 al 21, ciencia o matemática. Puede ser, se puede empezar así, pero no es lo recomendable porque lo que estás haciendo es segmentar la competencia a solo una mirada de la complejidad. La complejidad es todo, ¿no? Es todo. ¿Cómo yo recomiendo trabajar el proyecto y cómo articular las áreas? Porque hay que articular las áreas, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene, antes de decirlo, una recomendación, una alerta, digamos. Es que hay que hacerlo gradual. Y si yo fuera director y un profesor me dice, profesor, voy a hacer un proyecto donde se articula todas las áreas y voy a trabajar con 3 competencias, además. Y vamos a trabajar los 5. Yo como director le voy a decir, ok, pero antes cada uno de ustedes ha hecho un proyecto con una competencia, con una actividad muy sencilla y lo ha evaluado y tiene evidencias. Si nadie lo tiene, no se atrevan a hacer un proyecto con 3 competencias con todas las áreas. Se puede hacer en teoría, pero desarrollar una competencia y evidenciar eso no es una cosa de juego, es muy complejo. Es porque cada evidencia del niño es único, no es que la evidencia sirve para todas, es cada uno tiene su propia evidencia, su propio nivel, su propia valoración. Entonces, si yo voy a tener 4 competencias, eso quiere decir que puedo tener por lo menos 10, 15 capacidades, si sumamos, 15 capacidades, cada uno con su evidencia, y la evidencia tiene que estar en inicio, proceso y salida. Estamos hablando 15 por 3, 45. Si tengo 10 alumnos, son 450 evidencias que tengo que valorar. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Ir de menos a más. Ir gradualmente. Es como el desarrollo de la competencia, es como el deporte. Si yo tengo un hijo que tiene mucho potencial, ¿no?, con el fútbol, ya lo he visto, porque nacen, ¿no? Nacen con ese potencial. No le voy a decir al entrenador, mira, entrenador, ahí está mi hijo, mételo a primera, a liga, ¿no? Le van a romper la pierna. Lo primero que va a hacer el entrenador es fortalecer las piernas, después jugar entre pares, después ya haré complicándolos. De esa manera se desarrollan las competencias, gradualmente, de menos a más. Sin embargo, ese menos a más tiene que ser desafiante. No tiene que ser muy simple. Entonces, la idea, cuando queremos articular áreas, ¿no?,
es que primero trabajemos en 3 profesoras, ¿verdad? O 2 profesoras, priorizando una competencia. Pero profesor, cada profesor es de áreas distintas, ¿no? Incluso de grados distintos, podría ser, ¿no? ¿Cómo hago, profesor? Ok, la misma experiencia, la misma competencia, pero en las evidencias que vamos a ver mañana o viernes, es donde se articula las áreas. No en la actividad, sino el cómo yo planteo las evidencias. Por ejemplo, ¿ya? Voy a adelantarme un poquito de evidencia. Por ejemplo, vamos a una evidencia de aquí, de este ejemplo. Cuando digo yo, a ver aquí, recolectan historias testimoniales, ¿no? De padres cuando eran niños, de sus padres, ¿no? De sus padres cuando eran niños. Aquí pareciera, y lo es, que solo mi evidencia podría ser, por ejemplo, ¿no? Un audio ordenado de la historia de los padres. Ese audio ordenado y explicado, o sea, esa entrevista que tiene, ¿no? Es mi evidencia, pero es de comunicación porque es oralidad. Pero esa evidencia yo le puedo asignar otra área. Por ejemplo, CTA. Y le puedo decir, ok, como yo quiero articular CTA, le voy a decir a los chicos que la historia que voy a recoger, esa historia oral que van a grabar en su celular o en su grabadora, ¿no? Tiene que ser historia de cómo sus padres, ¿no? Cuando eran niños, se vinculaban con la naturaleza. Y entonces, esa evidencia es más compleja. Es una evidencia de mi historia de los padres secuencialmente ordenada que aborda un tema de la naturaleza. Ahí ya estoy articulando con CTA. Pero dice la profesora, oh, ok, muy bien. Y entonces la profesora CTA dirá, ya. ¿Cómo hago el pensamiento ecológico, ¿verdad? La vinculación con la naturaleza en una historia? Conversemos contigo, profesora de comunicación, y plantean la evidencia. Y una profesora puede decir, no, pero yo soy de matemática. ¿Qué tengo que hacer yo en este proyecto si soy de matemática? Claro, pues si la matemática está mirando solo el tema, no tiene nada que hacer. Pero si está resolviendo, si está abordando el enfoque de resolución de problemas, enfoque por competencias, entonces tiene mucho que decir en este proyecto. Y entonces dirá, ok, en este momento quizás no, pero ¿saben qué? Yo voy a hacer con mis alumnos el diseño del Kamishibai. Vamos al Kamishibai, ¿no? Porque ahí está el Kamishibai. ¿Qué hago? Que los niños diseñen con geometría, mediciones, todo esto, y yo voy a ser parte de esa evidencia. En esa evidencia es más compleja todavía. En esa evidencia está la historia secuenciada, comunicación, que recoge la relación con la naturaleza, CTA, en un Kamishibai estructurado geométricamente, ¿no? Y calculado en ese proceso de cálculo que vamos a acompañar. Entonces, colegas, donde articulamos las áreas, y tienen que hacerlo, es en las evidencias, no en la actividad. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna pregunta más, directores? Directores. A ver, colegas, están pidiendo el libro del Kamishibai aquí. Hagan, vamos a ver. Sí, plantean su pregunta. Me preguntan la elaboración que usted está haciendo de los proyectos de aprendizaje se basan específicamente en qué teoría. Bueno, ¿qué teoría? Ya, ok. Estamos basándonos en el currículum para empezar, ¿no? Es bueno que la profesora lee el currículo, hay una primera parte donde están los enfoques, ¿no? Y ahí hay detrás el socio formativo, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que en estos 8 momentos hay varias teorías. Uno, la pedagogía compleja, ¿no?
hay que leerlo, hay 7 saberes y todo el abordaje de la incertidumbre y todo el abordaje de lo holístico, ¿verdad? En Duda y Problematiza hay que leer a la pedagogía crítica, a McLaren, a Hero, ¿no? Donde nos habla de la dialéctica, de la dualidad, de la deliberación, ¿no? En Inspira y Emociona hay que leer a Kucianich, a Freire sobre la pedagogía del amor, ¿no? En Crea, Aplica y Evalúa hay que leer a Fulan, hay que leer a Pernaut, todo lo que tiene que ver la construcción y el pasar de lo abstracto a lo concreto. En Reflexión y Socializa hay que leer toda la parte del socioconstructivismo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha teoría, ¿no? Así es. ¿Algún directivo más quisiera intervenir con alguna interrogante para despejar sus dudas? Profesora Elenita. Sí, buenas noches, Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Solamente un aporte. Si nosotros revisamos nuestras experiencias de aprendizaje, las guías que nos manda Minedu, exactamente está estructurado las actividades como las ha consignado aquí el maestro, ¿no? Vienen las preguntas, vienen primero las preguntas de introducción, luego vienen habla con tus padres, que te cuenten historias parecidas. Sí. Algunas están exactamente como están acá. Y terminan con la evidencia y la reflexión. Es como un aporte, estimado maestro, para que podamos nosotros comparar este cuadro que nos ha elaborado, este cuadrito muy interesante, desde luego, para ver de dónde venía todo eso, ¿no? Pero nos vienen de Minedu. Lo único que tendríamos que hacer es contextualizarlo, ¿no? En algunos casos. Eso quería nada más decirle, estimado maestro. Felicitaciones, muy buena ponencia. Gracias. Gracias, Carmela, gracias, muchas gracias. Sí, claro, o sea, el ministerio maneja lógicas propias, la UGEL, cada docente maneja su propia lógica. Esta es una sugerencia para el diseño, ¿no? El ministerio tiene una manera de diseñar, ¿no? Que es muy potente, y lo que ustedes ven en la guía es casi el resultado del diseño. Cuando ustedes van a presentar su proyecto a FONDEP o quieren al director, no van a presentar pues este cuadro, ¿no? Sino van a desarrollar ¿qué cosa? Esto lo van a narrar, ¿no? Como muy bien decía la profesora, ¿no? Planteo mi primera pregunta y lo voy contando como una historia. Pero esa historia que yo cuento, o esa narración técnica que hago de mi proyecto, cuando uno lo lee, cuando uno es jurado, cuando uno es experto o conoce el tema, va teniendo, detrás una pregunta, ¿no? ¿Qué competencia persigue la profesora con esta experiencia? Si ya lo has mencionado, entonces va a tener en mente estas capacidades, pero sobre todo se va a preguntar el experto, a decir, sobre la base de qué está haciendo esta actividad, ¿no? O sea, qué cosa está cuidando. Y entonces no con estas palabras tal vez, algunos dicen motivación, por ejemplo, inspira y emociona, ¿no? En pensar estratégicamente, algunos le llaman modela, por ejemplo. En Duda y Problematiza le llaman pensamiento crítico. A todo esto algunos le llaman creatividad, ¿no? Entonces, pero en el fondo es casi lo mismo, y entonces la idea que este cuadro ayuda a consistenciar tu experiencia. A partir de esto ya te puedes explayar. Por eso yo les digo, o sea, cuando vamos revisando proyectos, primero tengo que ver la consistencia de la formulación, ¿no? A veces el qué es la aplicación de la herramienta. Dicen, profesor, tengo mi proyecto de innovación. Así, ¿y qué pretendes lograr con tu proyecto? Le digo a la profesora, mi proyecto pretende instalar biohuertos. Ese no es tu propósito. Si ese es tu propósito, entonces estás trabajando un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, y tu centralidad es el proyecto. Pero si estás trabajando en competencia, tu centralidad es la competencia. Y el biohuerto, profesor, es el cómo, es el medio. Acá está el cómo, ¿no? Esto que parece muy sencillo es vital, porque cambia todo.
Si mi centro es la herramienta, la estrategia, el prototipo, mi qué sé yo, ese es mi centro, ese es mi fin, ese es mi propósito, cambia todo, porque las evidencias de aprendizaje va a estar ligado a eso. Voy a evaluar si el biohuerto está bien hecho, si el biohuerto funciona, si el biohuerto bota manzanas grandes, si el biohuerto florece, estoy centrado en el proyecto. Pero si yo me centro en la competencia y el biohuerto es el medio, me voy a centrar en la competencia. O sea, si la competencia tiene sus capacidades, pues no, si infiere, si interpreta, si se relaciona, eso voy a mirar. Esa es la gran diferencia. Pero hay otros proyectos también que ni se centran en el cómo, ni se centran en el qué, sino se centran en el tema. Dicen, ok, mi tema de hoy es el Día de la Madre. Entonces ahí sí ya estamos mal, ¿no? Entonces, el Día de la Madre es un medio ¿para qué? Para desarrollar una competencia como, por ejemplo, ¿no? La identidad. La identidad con Día de la Madre, Día del Padre y todo eso se refuerza muchísimo porque tiene una relación de pertenencia con la familia, ¿no? Entonces ahí el Día de la Madre es un tema, es un recurso, ¿no? Es un medio, ¿no? Ok. Muy bien, profesores, gracias. Si no hay más preguntas, no sé, profesor Eli. Parece que están un poco satisfechos con su ponencia o no todavía están con la necesidad de plantear algunas preguntas. Estaban conflictuados, ¿no? Eso a veces pasa. Claro. También, ¿no? De alguna manera, y no hay problema, no hay problema. Okay. Sí, sería necesario sido... un poco más que aclare en relación, que sigamos tocando el tema del prototipo. Ah, ok. El prototipo. Vamos, el prototipo que es crea, aplica y evalúa, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. A ver, aquí vamos a ir mejor aquí, al otro cuadro. Este es el prototipo. Voy a copiar esto, ¿no? Voy a copiar este para un poco fundamental. Hay una, digamos, prototipo todavía es nuevo, ¿no? Esto todavía el ministerio no utiliza la palabra prototipo, pero en el mundo el prototipo ya se utiliza, ¿no? En casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque la tecnología ya te pide prototipar. La tecnología, claro, como si no hubiera existido la pandemia, colegas, hubiéramos seguido todavía en una brecha de competencias digitales de 10 a 2, ¿no? O sea, de cada 10 docentes, 2 en competencias digitales. Hoy con la pandemia, de cada 10, 9 ya tienen competencias digitales. En febrero, de cada 10 profesores que nosotros encuestamos, solo 2 habían entrado alguna vez a un Zoom, ¿no? Solo 1 había utilizado Classroom, ¿no? Ninguno conocía los aplicativos, por ejemplo, el Haku y todo eso que ahora ya es famoso, ¿no? Ahora, de cada 10, 8 ya han pasado por esas y lo saben manejar, ¿no? El ministerio se ha ahorrado, ¿no? El ministerio, yo entiendo que estaban pensando cómo desarrollar las competencias digitales, qué programa utilizaríamos, qué universidad. No, la pandemia no solucionó eso. Por necesidad, lo que hemos hecho es adelantarnos casi 20 años, ¿no? De formación, donde en otros países, en Uruguay, las competencias digitales están súper avanzadas porque ellos trabajan con plataformas hace muchos años. Plataformas, aplicativos, tipo aprendo en casa, eso en Uruguay existe ya hace muchos años, ¿no? O sea, recursos en Colombia, en Chile, ¿no? Pero aquí recién tenemos aprende en casa que todavía tiene sus limitaciones, pero ya tenemos una plataforma. Entonces, y entonces cuando ya hemos entrado, claro, por eso que la palabra prototipo nos parece raro, ¿no? Porque en realidad eso nunca lo hemos visto, ¿no? Porque lo hemos visto más materiales, libros, ¿no? Ahora trabajamos con prototipos. Mira, Fulan decía en un estudio, Michael Fulan, que la tecnología en el futuro te tiene hoy, la tecnología, perdón, actualmente, en el 36%, en un estudio que lo compartimos la vez pasada, es utilizado solo para transferir información, solo para manipular información, 36%, y 26% solo para comunicar y trabajar colaborativamente. Y solo 3% realmente prototipaban.
¿Qué cosa es prototipar? Simular, testear, crear. O sea, crear. Una cosa es crear en el aula, ¿verdad? Y otra cosa es crear en ambientes tecnológicos, como el de acá. En el aula, ¿se acuerdan que utilizamos mucho papelógrafo, cartulina? Aquí ya no. O sea, nadie en su sano juicio va a pedir una tijera, papelógrafo, sabiendo que en la tecnología puede cortar, pegar y lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no está bien que corten, sí, por supuesto, que la manipulación de las manos es muy importante, ¿no? De los objetos. Pero estamos entrando en una era donde todo se prototipa, todo, ¿ya? Y la pedagogía no podía estar exento y no podía estar ajeno a eso, ¿no? Y entonces se han generado herramientas para prototipar para el negocio, para las ideas innovadoras, para el emprendimiento, como el Design Think, el Start, para el Info, hay un montón de aplicativos en los Canvas, un montón de metodologías, ahora ha salido el Goldblum, ¿no? Que es otra más sencillo, pero es para prototipar productos para vender. Y son metodologías que van mirando holísticamente la construcción de cosas que te sirven para un determinado fin, pero a nivel tecnológico, a nivel digital. ¿Cómo haces que tus estudiantes prototipan, se preparan para el futuro? Porque si tu estudiante no sabe prototipar de pequeño, les estás condenando a no ser parte de las múltiples carreras que van a nacer en el futuro. Muchas carreras que en 15 años que hoy están en la universidad van a desaparecer, ¿no? O sea, no tienen mucho sentido ya, ¿no? Entonces, pero otras van a generarse. Y todas esas nuevas carreras tienen que ver con el prototipado, con el modelamiento, con la construcción colaborativa. Muchas carreras se van a unir, ¿no? Se va a unir la antropología con la pedagogía, por ejemplo, la psicología con la pedagogía, la nutrición con la antropología, la sociología, la antropología y la pedagogía, la ingeniería con la educación, etcétera, etcétera. Se van a generar nuevas carreras. Ya hay nuevas carreras hoy en día que son las más rentables. ¿Cuáles son las carreras más rentables? Todos los que están vinculados, ¿verdad?, al cine, a las películas, a los videos. Todo lo que es diseño de videos, diseño de películas, diseño de plataformas, de movimientos, de efectos, esos son los técnicos más pagados y mejores demandados. Y no hay muchos técnicos de eso. Hoy día es alucinante, ya casi los técnicos, que no hay carreras, por ejemplo, para prototipar modelamientos algorítmicos, por ejemplo, o inteligencia virtual, que se viene con fuerza ahora. En 5 años la inteligencia virtual se puede hacer muy común. Y ahí necesitas prototipar. Pero a tus estudiantes tienen que desde muy pequeño empezar a prototipar. Entonces, no le enseñemos a los estudiantes solo a leer, a escribir, a deletrear, con lapicero, a resolver operaciones. Le estás condenando al pasado. Tienen que crear asuntos complejos, ¿no? Pero ese tipo de creación en pedagogía no solo es crear, a diferencia de los negocios, del emprendimiento, crear, ¿verdad?, de verdad no tiene un enfoque de enseñanza. En cambio, nosotros los maestros en pedagogía, el prototipado tiene que tener un enfoque de enseñanza, de aprendizaje, tiene que estar basado en una pedagogía, ¿no? No es crear por crear. Mis alumnos no son obreros para crear, mis alumnos son constructores para crear sabiduría. Entonces, ¿cuál es los elementos claves del prototipado? Un primer elemento que tiene que crear, tiene que ayudarte a pasar de lo abstracto a lo concreto. Otro elemento tiene que ayudarte a modelar. Otro momento tiene que ayudarte a diseñar. Otro elemento que te tiene que ayudar a mirar sistémicamente, ¿no? Sistémicamente. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué, colegas? Si yo, por ejemplo, digo, mi estrategia, mi proyecto es hacer un mural. Ok. Un mural en su casa. Si no pueden usar la pared, en el piso. Con flores, con piedras, con reciclaje.
o el reciclado, lo que sea, pero tienen que construir un concepto artístico en la casa. Hay muchos proyectos de eso ahora, ¿no? Muchísimo. Valoran el arte, interpretan el arte. El mural puede o no puede ser un prototipo. ¿Cuándo no es un prototipo? Cuando el mural es copiado, por ejemplo. Es decir, yo agarro una figura y lo copio. O imito. Eso no es un prototipo porque no estás generando, ¿verdad? No estás en un momento de abstracción y estás pasando a lo concreto. Solo estás transfiriendo una forma a otro espacio. ¿Cuándo es un prototipo? Cuando dices, el mural debe responder a tu estado emocional. ¡Wow! ¿Qué es estado emocional? ¿Ah? Es muy complejo, ¿no? Estar triste, deprimido, me siento solo. Ya, eso tiene que reflejar tu mural. Eso es pasar de lo abstracto a lo concreto. Hacer eso con nuestros estudiantes es prepararlos para el futuro. Porque en el futuro le van a decir, a ver, tú, Manuel, tenemos este problema en el río, tú que eres ingeniero, constrúyeme un puente que no pierda la identidad del río ni el paisaje. Va a pasar de lo abstracto a lo concreto. Eso se aprende con los años, eso no se aprende en la universidad, por eso que hay ingenieros que decidieron en último momento ser ingenieros y el puente se les cae, ¿no? No es casual, ¿verdad? Entonces, pasar de lo abstracto a lo concreto. El otro elemento clave del prototipado es modelar. Es decir, esto que voy a pasar de lo abstracto al concreto me tiene que ayudar a modelar, o sea, tengo que buscar modelos, formas, tengo que hacer bosquejos, bocetos. Es decir, ok, muy bien, profesor, yo ya tengo la figura, ok, que voy a interpretar en el mural de cómo me siento. Ok, pero antes de hacerlo en el patio, primero hazle el boceto en la hoja. No, profesor, quiero hacerlo de frente. No, hazlo en la hoja. Un gran problema, colegas, es que somos, muchos de nosotros, y creo que los latinos en general, y ahí es que somos muy reactivos, muy intuitivos. Nos falta esto que algunos llaman el pensamiento lógico, es decir, pensar y después actuar. Actuamos. ¿Cómo enseñamos a los niños a pensar primero las consecuencias y después actuar? Porque eso de actuar, después pensar, siempre lo hacemos, ¿eh? Nacemos con eso, somos instintivos. Los animales también lo hacen. Pero lo que hay que educar es cómo pensamos antes. Por eso nuestros hijos, wow, tiene 17 años, ya tiene un hijo. ¿No ha pensado las consecuencias? ¿Ah? Eso no se enseña pues con un sermón. Eso se enseña desde muy pequeño. Y entonces cuando ellos les enseñas a modelar, es decir, primero que pongan en idea, en borrador, mirar qué va a necesitar, si esto se va a adecuar al paisaje, qué material, qué forma, y entonces va a dar cuenta, no, tiene razón, hubiera perdido tiempo hacerlo ahí, lo hubiera destrozado de nuevo. Claro, pues para eso es modelar, planificar. Y entonces, colegas, es muy importante en el prototipado que los chicos modelen, ensayen antes de presentar sus productos. Hoy estamos acostumbrados a hacerlo rápido. Que tu mamá te ayuda, ya, a pegar, ya, mostrar. No han modelado nada. No han modelado nada. Hay que buscar siempre, yo a mis niños les decía, a ver, vamos a hacer 3 borradores. Yo soy muy crítico a lo que modelaban. No representa, a mí en lo personal no me gusta. Si te gusta a ti, vamos. Pero le hacía preguntas, ¿no? Y entonces se cuestionaba y entonces empezaba a hacer bosquejo. Muy bien. Ustedes, colegas, para esto de modelar, revisen un video en YouTube que pongan evaluación, retroalimentación, mariposa. Pónganle esas 2 palabras y hay un video hermosísimo de cómo la historia de un niño, cómo a través del modelamiento hizo una retroalimentación eficaz, ¿no? Para dibujar una mariposa tal cual el patrón lo exigía. ¿Ya? El otro elemento es diseñar. Es decir, ya tengo el modelo, ¿ok? Ya tengo la forma,
ya sé lo que voy a necesitar, ya sé cuánto tiempo me va a... Entonces lo empiezo a diseñar, ¿no? Empiezo a construir, ¿no? Es decir, a aplicar eso en la realidad. Pero eso que he aplicado, es decir, el mural, le he llegado del modelar, lo he llevado a diseñar y a construir, todo eso, colega, tiene que tener su significado. Tiene que tener significado de lo que yo creo, de lo que yo quiero expresar, o sea, mirar sistémicamente, ¿no?, su producción. No solamente es un mural, es una obra de arte que expresa tus sentimientos. Así, es otra cosa distinta. ¿Ok? Como decía un maestro, ¿no? Tú puedes a un alumno, si un albañil está trabajando en la pared de tu escuela, si tú eres un director, le puedes decir dos cosas. Él es un albañil que está poniendo ladrillos o es un albañil que está construyendo una escuela. Son dos cosas distintas. A eso le llamamos sistémicamente desde lo pedagógico, ¿no? Entonces, el prototipado, colegas, nos permite afrontar desafíos complejos, ¿ya? Entonces, el prototipado no termina ahí, sino que esto que hemos diseñado, creado, etcétera, lo tenemos que utilizar y tiene que solucionar un problema cotidiano, ¿no? Y finalmente, esto que lo he puesto en práctica, lo he aplicado, lo tengo que reflexionar, ¿verdad? Evaluar, autoevaluar y hacer un plan de mejora, ¿no? Es como un experimento. Exactamente es eso el desarrollo de la competencia, experimentar en la vida, ¿ya? Ok, espero que haya quedado por lo menos algo claro, ¿no? Hay curso de prototipado que a veces abrimos en la comunidad y es realmente fascinante cómo los docentes peruanos ya prototipaban de hace mucho tiempo. Eso no es nada nuevo. La palabra será nuevo, pero el prototipar en el fondo es muy antiguo. Gracias, profesora. Bien, ha sido un gusto realmente compartir con ustedes. De igual manera, muchas gracias por su ponencia del día de hoy. Los esperamos a todos el día de mañana para continuar con la evaluación de los proyectos de aprendizaje. Así es, evaluación formativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.